Perfecto. Voy a compartir la pantalla de lo que vamos a hablar hoy, que ya es estadística inferencial. Cuando nosotros empezamos a hablar de esta materia, dijimos que empezamos con una estadística descriptiva y después íbamos a hablar de una estadística inferencial. Esa estadística inferencial usa lo descriptivo que vimos más las probabilidades que vimos en en el encuentro anterior. O sea que juntamos todo lo que hemos visto hasta acá para poder seguir. ¿Y qué significa hacer estadística inferencial? Nosotros en realidad, cuando hacemos estadística, trabajamos con una muestra que representa toda una población. Es decir, lo que nosotros buscamos es querer decir cómo se comporta una población ante determinadas características, ante determinada patología, ante determinado tratamiento, ante determinadas condiciones. Pero es muy raro que trabajemos con toda la población. En la mayoría de los casos, casi en el 99,99% de los casos, uno selecciona a una parte de esa población que se llama muestra y trabaja con esa muestra haciendo extensivo esos resultados a toda la población. Para que esa extensión de la muestra a la población sea valedera, sea potente, necesitamos que la muestra sea representativa. ¿Y qué quiere decir que la muestra sea representativa? Y que tenga un poquito de todo lo que tiene la población. A ver, si yo quiero hablar de cómo impacta determinada patología en mi población, no puedo elegir solo a mujeres si la patología abarca por igual a ambos sexos. No puedo elegir solo personas entre los 20 y los 40 años si la patología abarca más edad. O de otra manera, puedo hacerlo siempre y cuando después mis conclusiones sean casi exclusivamente para una población reducida. Fíjense que en la mayoría de los prospectos de la medicación que nosotros usamos, dice no apta para embarazadas. No es porque le vaya a hacer mal a la embarazada, seguramente. Es porque no se probó, ¿sí? Cuando se hizo el estudio, esa muestra que se usó para el estudio no incluía mujeres embarazadas. Entonces yo no sé cómo se comporta esa medicación en una mujer que tiene un embarazo en curso. Por eso es que después a la población a la que hago extensiva mis resultados, mis conclusiones, la acoto y elimino de ese grupo a quienes podrían presentar resultados diferentes de lo que yo estudié, sencillamente porque no la tuve en cuenta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí, Genial. sí. Cuando yo hablo de representativa una muestra con respecto a la población, hablo que tenga un tamaño que sea lo suficientemente comparable. Por lo general nuestras poblaciones son siempre infinitas, es decir, yo nunca sé cuándo termino de conformar la población, pero si yo tengo una muestra que es medianamente razonable en tamaño, está todo bien, es representativa. Y también en calidad, esto que les decía recién, en edades, en sexo, en tipo de paciente, es decir, obviamente que uno acota mucho los estudios y dice, bueno, que no tenga una comorbilidad muy peligrosa, muy grave, o que no tenga tal o cual, sencillamente para que no ensucie mi trabajo. Pero esas conclusiones después tienen que estar puestas también en el informe final. Lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora es, si yo tengo toda una población,
de esa población hablo de sus parámetros. El parámetro puede ser la edad promedio de la población, puede ser el porcentaje de pacientes que se ven afectados por tal o cual patología, puede ser el porcentaje de pacientes que responden de determinada manera a ciertos tratamientos, como el ejemplo que veíamos recién, el 72% le va muy bien, hay un 10% que no cambia y solo un 18% que empeora. Esas proporciones también pueden ser parámetros de una población. El tema es que yo no trabajo con toda la población, por lo tanto esos parámetros son totalmente incógnitas, ¿sí? Son valores por lo general desconocidos para todos. Lo que nosotros sí hacemos es tomar una muestra representativa que me va a arrojar estadísticos. ¿Cuáles son los estadísticos? Y son casi las mismas cuentas que yo haría en la población, pero las hago con una muestra chica, con un N minúscula de pacientes. Ese estadístico puede ser la media muestral, puede ser el desvío muestral, puede ser la proporción, por ejemplo, este 0,72, ¿sí? Pueden ser las mismas cuentas que yo haría a nivel poblacional, pero con una muestra solamente. Este salto que yo hago del estadístico al parámetro, o sea, de la muestra a la población, se llama inferencia estadística. Por lo general, esa inferencia estadística, y casi también en el 99,9% de las veces, va a hacer uso de probabilidades para poder darle formato, para poderle darle potencia a nuestras inferencias. Y hay dos grandes maneras de hacer inferencia estadística. A través de la construcción de intervalos de confianza para esos parámetros que no conozco, o a través de pruebas de hipótesis para esos parámetros que no conozco. Hoy vamos a empezar con intervalos de confianza. Vamos a ver cómo construir y cómo interpretar esos intervalos que construí sobre determinados parámetros, obviamente partiendo de los estadísticos. ¿Qué es entonces un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es un rango determinado por un valor mínimo y un valor máximo, como posibles valores del parámetro que estoy buscando y con una cierta probabilidad de certeza. Determina el rango de localización, por ejemplo, de la media o la de la proporción poblacional, que son los dos que nosotros vamos a ver, que son los dos que más se usan quizás. A ver, yo quiero saber cuál es la edad promedio de los pacientes que presentan tal patología. Y ese valor, hasta que yo no le pregunte la edad a todos los pacientes que tienen la patología, a nivel poblacional no lo sé. Pero sí puedo tomar una muestra de pacientes que tengan esa patología, preguntarles la edad y calcular un promedio de esa edad. Ese promedio va a ser la media muestral, va a ser, este estadístico, ¿sí? Y a través de este salto de inferencia, yo voy a armarle un intervalo de confianza al parámetro, que es la media en la población, sobre qué edad tendrían en promedio los pacientes con esa patología. Lo puedo hacer, decíamos, tanto para la media, y luego para la media cuando trabajo con una variable cuantitativa, como por ejemplo la edad, o para la proporción poblacional, cuando trabajo con una variable cualitativa. Por ejemplo, responde bien al tratamiento, ¿sí? Entonces, si responde bien al tratamiento, yo tengo una proporción de pacientes de mi muestra que responden bien al tratamiento. Ese 0,72 que veíamos recién en el ejercicio, ¿sí? Entonces, esa proporción muestral me puede servir para que yo determine un rango entre un valor mínimo y un máximo para esa proporción poblacional que obviamente no conozco. ¿Qué factores influyen en este intervalo? O sea, ¿qué hace que este intervalo sea más amplio o menos amplio? Porque si yo digo la edad de los pacientes que tienen la patología X es entre 40 y 90 años, y no me está diciendo absolutamente nada, porque la amplitud de ese intervalo es tan grande que no me ayuda a poder ni hacer una prevención ni hacer un diagnóstico, ¿sí? Lo mismo si yo hablo de la proporción de pacientes que pueden tener cierta patología.
Entonces yo tengo que buscar herramientas que me permitan que ese intervalo sea lo más estrecho posible, lo más específico posible, ¿sí? Bien, el tamaño de la muestra que tomo tiene mucho que ver con la amplitud del intervalo. A muestras más grandes, los intervalos son más estrechos, son más específicos, son más acotados. Y entonces eso también es muy importante. El nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Y bueno, es la certeza que yo le pongo en hacer bien las cosas. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, dijimos que el máximo es el 100% o el 1. ¿Sí? Puede ir de 0 al 100% o del 0 al 1. Obviamente que nunca voy a tener una confianza del 100% o del 1 en términos de probabilidad, porque yo estoy trabajando con una muestra. Pero sí puedo decir que mi nivel de confianza es de 0,95, por ejemplo, es decir, un 95%. Y entonces, en ese caso, cuando se acuerdan la campana de Gauss que veíamos en el encuentro anterior, esta curva en forma de campana, yo voy a centrar en esa curva el 95% y me van a quedar dos colitas en cada extremo, que entre las dos van a sumar un 5%, y este es el margen de error que tengo escrito aquí abajo, y que también se llama error tipo 1 o alfa. Si ese error es chico, el nivel de confianza es más grande. Si ese error es grande, el nivel de confianza es más chico. Yo, para tener un intervalo no tan amplio, no tan extenso, tengo que tener un nivel de confianza medianamente alto, pero tampoco tan alto que se vaya muy lejos en la curva, ¿sí? O sea, tiene que haber un equilibrio entre el error alfa y el nivel de confianza. Es muy frecuente, es como un consenso mundial, de usar un nivel de confianza del 95% y un error alfa del 5%. No quiere decir que no se pueden usar otros valores, para nada. Si uno trabaja con muestras multicéntricas, por ejemplo, donde la información se recoge a través de muchos agentes, y entonces la certeza que aunque esa información está volcada, está respetada, los criterios con los que fueron definidos esa información que se llenó, por ahí no es tan homogéneo, y entonces hace que el nivel de confianza sea un poco más bajo, por ejemplo un 90%, y aumenta el error de estimación, que es este alfa, a un 10. Eso no está mal para nada, al contrario. Muchas revistas no aceptan niveles de confianza altos porque desconfían realmente de que uno lo dibuje y no sea tan cierta la calidad de la muestra. Y lo otro que influye en que el intervalo sea más ancho o menos ancho es que estimo, porque no es lo mismo estimar la media que la varianza o la proporción. Con la media es muy fácil, si yo estimo la edad promedio en la población, es muy fácil, con una muestra no tan grande, yo voy a tener un intervalo medianamente angosto, chico, estrecho. En cambio, la varianza, como son números elevados al cuadrado, automáticamente se dispara y me da valores muy grandes, y en la proporción pasa algo similar. Entonces, por ahí el intervalo es amplio, no porque yo no haya tomado una muestra de un buen tamaño, no porque el nivel de confianza no sea el correcto o el error no sea el correcto, sino porque lo que estoy estimando hace que el intervalo sea amplio. Y entonces ahora vamos a ver, no se asusten de las fórmulas, ¿sí? No son para que las apliquen, al menos no a todas. Una de las cosas que yo podría hacer es un intervalo de confianza para la media poblacional. Les decía recién, quiero saber la edad del promedio de los pacientes ante cierta patología. Y pueden pasar dos cosas, que conozca la varianza de esa edad o que no.
Por lo general no la conozco, es esto que dice acá, con varianza desconocida. Y entonces, esto es solamente concepto, un razonamiento teórico. ¿Cuál es el parámetro que voy a estimar? Se llama mu. Mu vamos a llamar a la media poblacional, o sea, esta edad promedio poblacional. Su estimador, o sea, mu corresponde a la población, ¿sí? Su estimador, el que viene de la muestra, es X barra, es decir, la media de la muestra. Y el estadístico que vamos a usar se llama T de student. Por eso se llama un intervalo T, que tiene esta fórmula. ¿Sí? Si a partir de esta fórmula yo le pongo una confianza que denoto como 1 menos alfa, por ejemplo, del 95%, y armo el intervalo, este final es el intervalo que yo debería construir y que obviamente RMedic lo va a hacer por mí y me va a decir cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior para esta media poblacional que yo estoy buscando con esta confianza. Si yo cambio de confianza, los límites serán otros. Pero para la confianza que puse acá, que puede ser, vuelvo a repetir, del orden del 0,95, es decir, del 95%, me va a dar un límite inferior y me va a dar un límite superior. ¿Estamos más o menos hasta acá? Si no se tienen que aprender las fórmulas, ¿está bien? Sí, profe. Sería ideal que no la aprendamos. Esta Un no. montón. Diana, esta no la tenés que saber. Vamos a tener que aprender la más sencilla de todas, nada más, porque eso casi ningún software lo aplica, pero nada grave. Entonces, fíjense que el intervalo de confianza me da límites, un límite inferior y un límite superior. Un límite inferior que lo construye con la parte haciendo como un pivot, X media menos lo que sería un error de estimación, y X media más ese mismo error de estimación. O sea, del valor de la media muestral que yo tome, se va hacia un extremo y hacia el otro en partes iguales, ¿sí? Y de esa forma cubre la probabilidad y la confianza que yo le estoy poniendo a ese intervalo, ¿sí? Y lo que yo busco es cuáles son los valores probables que tiene, cuáles son los valores probables que tiene ese parámetro mu, que es el que yo quiero conocer. Para la proporción poblacional, o sea, cambiamos de variable. Si yo hablo de un intervalo para mu, estoy diciendo que la variable con la que trabajo es cuantitativa. Si yo hablo de un intervalo de confianza para la proporción, es porque la variable que estoy analizando es cualitativa, ¿sí? Responde, no responde, femenino es masculino, o con más opciones, ¿sí? Responde bien, más o menos, o no, que es el ejemplo que veíamos recién en las probabilidades. Lo cierto es que yo quiero saber la proporción a nivel poblacional de alguna de estas respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción poblacional de que el tratamiento responda bien? Ese es el parámetro que quiero estimar, P mayúscula. P minúscula va a ser el estimador, va a ser la proporción muestral. Y voy a definir a la variabilidad de este estimador como P por Q sobre N, donde Q es 1 menos P, o sea, es la probabilidad del complemento. Y acá sí voy a tener que saber aplicar este estadístico, que traducido en el intervalo, lo que yo tengo que hacer es P por Q sobre N, raíz, multiplicarlo por un Z, que sí me lo va a dar RMedic, y restárselo a P o sumárselo a P para tener extremo inferior, hasta de nuevo, a ver, me queda marcado el recuadro, ahí está, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Ya vamos a hacer, obviamente, juntos un ejercicio de esto para que ustedes vean cómo funciona. ¿Sí? Esta es la única formulita que
RMedic no se lo solucione y lo vamos a hacer a mano. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, profe, algo se entendió, sí. Bueno, acá vamos. Entonces, vamos a ver ejercicios y vamos a ver cómo se resuelven con RMedic, ¿sí? Yo dejo de presentar esto y voy a presentarles la guía con la que vamos a trabajar. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe. Bien. Dice, estimación de parámetros, intervalos de confianza. Dice, a 30 pacientes se les registró la cantidad mínima requerida para que un anestésico surte efecto en una intervención quirúrgica y fue registrada en la siguiente tabla. Obtener un intervalo de confianza para la media al 95%, suponiendo que la muestra fue extraída mediante un muestreo aleatorio simple sobre una población normal. Esto de que la muestra fue extraída a través de un muestreo aleatorio simple nos está diciendo que la muestra es de buena calidad, ¿sí? Que no está dirigida hacia una cierta parte de la población y por lo tanto es una muestra representativa. Bien, ¿qué tipo de variable tengo aquí? Sí, lo que está expresado es en miligramos de anestesia. Continua. Perfecto. Es cuantitativa continua, cantidad de anestesia que requiere un paciente hasta que surte efecto, para que duerma ese paciente, ¿sí? ¿Y cuál será el parámetro que nosotros queremos estimar? La media. La media de esta anestesia. O sea, yo quiero poder decirle de aquí en adelante que la cantidad de anestesia tiene que ir entre tal valor y tal valor. Y eso es importantísimo para una previsión, por ejemplo, de cuánta anestesia, cuántos sachecitos, cuántos miligramos, ¿sí? Bien digo, de anestesia tienen que tener disponible para la futura cirugía, ¿sí? Porque fíjense que este paciente necesitó 51,59 miligramos, pero este necesitó 66,44 y otro que necesitó 40 y otro 34, o sea, no necesariamente todos los pacientes requieren la misma cantidad. Hay una variabilidad en esas respuestas y por lo tanto yo tengo que encontrar algo así como un mínimo y un máximo aceptable para esta muestra que pueda ser aplicado más adelante. Entonces voy a salir de acá, voy a entrar en RMedic. No. No. Voy a entrar acá. Voy a entrar en RMedic. Voy a entrar. ¿Ustedes ven RMedic ahí? Sí, profe. Bueno, voy a entrar por más RMedic. No busqué el archivo todavía, justamente voy a entrar en más RMedic. Me va a preguntar cuál es el archivo. No lo busqué antes, así que lo tengo que buscar ahora. Acá está, 3.1. Y el archivo tiene dos columnas. Una columna que es el número de pacientes y otra columna que es cuánto usó de anestesia, ¿sí? Y acá me está mostrando los 5 primeros, pero dice que tienen total 30 registros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, Voy sí. a ir a la solapa de tablas. Le voy a decir que estoy trabajando con una sola variable, que es cantidad de anestesia. Me la reconoce como numérica, ¿sí?
Eso está perfecto. Me da las medidas de posición y dispersión que yo ya conozco, que yo ya sé buscar, y abajo me da los intervalos de confianza. Fíjense que me arma los tres intervalos, para el 90, el 95 y el 99. Son los tres valores más frecuentes de confianza, ¿sí? Y entonces, fíjense que lo más común es que uno trabaja con el 95%. Entonces, me está diciendo que la cantidad de anestesia promedio que necesito para cada cirugía va entre 44,71 y 52,91 miligramos. ¿Sí? Esa es la cantidad promedio de anestesias que necesito para cada una de las cirugías. Si quiero tener más confianza, del 95 me voy al 99. Pero fíjense lo que pasa. Imagínense la campana de Gauss que veíamos en el encuentro anterior. Si yo pongo el 95, tengo determinados límites, que son justamente este 44 y 52. Pero si yo quiero el 99, esos límites tienen que estar más lejos o más cerca entre sí. ¿Más Más lejos? lejos. Más lejos. Por eso el 44 se corre a 43 y el 52 a 54,33, ¿sí? Necesitan más espacio para que entre un 4% más de probabilidad. Ahora, que yo tenga más confianza está haciendo también que tenga menos precisión, porque es más amplio el intervalo, ¿sí? Entonces, uno puede jugar con cuánta confianza quiere trabajar para que el intervalo no me salga ni muy estrecho, que sería el del 90%, ni muy amplio, que sería el del 99%. Por eso quizás lo más común es trabajar con un intervalo del 95%. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. A ver si puedo de acá pasar. ¿Se ve ahí el Word? No. Listo. Me imaginé que tenía que ir y volver. ¿Dónde dejé Word? Acá. Bueno, acá tengo el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, un médico que está trabajando en cierta virosis quiere saber cuál será la proporción poblacional de ello. Para esto, tomo una muestra de 100 pacientes y arroja que arroja una proporción muestral de 0,32. Realice un intervalo de confianza del 95% para la proporción del virus. Yo me voy a ir, no, voy a abrir uno nuevo de acá para mostrarles cómo lo resolvemos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Tengo un N, voy a poner esto en grande. Tengo un N de, me perdí, no me acuerdo. Decía, se me fue. Acá. Un N de 100. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, Usted, profe, se ve. Vemos un el N. Word con los ejercicios. Ah, ¿siguen con el borde de los ejercicios? No, necesitamos cambiar. Acá voy. Voy a pasearme de pantalla en pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Genial. Tengo un N de 100, tengo una proporción muestral, por eso la pongo en minúscula, de 0,32, y quiero trabajar con un 1 menos alfa, no tengo el alfa acá, de 0,95. ¿Sí? La fórmula que nosotros habíamos visto decía que el límite inferior se calculaba como P menos, tengo que poner símbolos nomás,
ecuación. Acá te pongo una raíz. Y acá te voy a poner una fracción. De P, no, por Q sobre N, y esto previamente multiplicado por una Z. ¿Sí? Esto decía la fórmula que vimos hoy, que les dije que era la única que se van a tener que aprender, para el límite inferior. Y si yo quiero el límite superior, esto mismo, pero el límite superior tiene aquí un más. O sea, por un lado resto, por otro lado sumo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Veamos. Bueno, para eso voy a ver cuánto vale Q. Dijimos que Q era igual a 1 menos P. ¿Sí? Es decir, que Q va a ser igual a 1 menos 0,32. ¿Sí? ¿Quieren hacer la cuenta? A mí me sale fácil, pero... 0,68. Perfecto. Entonces, acá voy a poner que esto es 0,32 menos... Voy a dejar el Z indicado, ya vemos de dónde lo sacamos, por la raíz de P es 0,32, Q es 0,68 y el N vale 100. Esto va a ser mi límite inferior. Ya vamos a buscar donde sale 0. ¿Cómo logramos el límite superior? Con la misma cuenta, solo que después del 0,32 va un más. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver de dónde sacamos el Z. Salgo de acá y vuelvo a R médica. ¿Dónde tengo R médica? Aquí. Me voy a R médic al principio, no en el más R médic, sino en más herramientas. Y acá voy a buscar normal. Normal estándar voy a buscar. ¿Sí? La normal estándar porque quiero el valor de Z. Y todo lo que tengo que decirle es que me diga, no me deja ver. Bueno, acá me lo puso automáticamente. Me dice que para una probabilidad de 0,95, que es esto naranja que está aquí en el medio, el valor izquierdo es menos 1,96 y el valor derecho es 1,96 positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ese 1,96 es el que yo me voy a llevar ahora a la fórmula. Vuelvo a cambiar de pantalla. Y entonces ahora voy a volver a poner esto mismo. Pero acá voy a poner 1,96. Y acá. Esto es más 1,96. Y solo me falta resolver. Hago esta multiplicación, divido, le saco la raíz a eso, lo multiplico por 1,96 y después hago 0,32 menos esta cuenta y 0,32 más esta cuenta. ¿Se animan? A ver. Esto sería sacar los desvíos estándar, ¿no? Así es.
pero para una variable cualitativa, Claudia. Cualitativo. El menos me daría 0,31, ¿puede ser? O por ahí se manda. Estoy con el celu. ¿Le sacaste la Pero- raíz entre medio de eso? Primero hay que hacer el producto y después restar, ¿eh? Claro. A ver. A ver, espera que no llegue tan lejos. 0,22 puede que el primero, no sé. Me gusta ese número. $0,2286, sí señora. Muy bien. ¿Cuánto dio, profe? ¿0,28? 0,228. ¿Y el otro 0,41 puede ser? Sí, perfecto. Esos son los resultados que nos dieron. ¿Se entienden? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo interpretamos. ¿Sí? Lo que yo intento ver es la proporción poblacional de una cierta virosis. ¿Sí? ¿Qué proporción de la población puede tener esta virosis? Y en la muestra que yo tomé, un 32% la tenía presente. A nivel poblacional, esa virosis está entre un 0,23 casi y un 0,41. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo podría escribir aquí, vamos a ponerlo así si les resulta más fácil. La proporción poblacional para esa virosis está entre el 23 y el 41%. Uy. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Eso es todo lo que hay que hacer a mano. Sí hay que tener en cuenta que primero se resuelve la raíz, después se multiplica y después recién se resta o se suma, ¿sí? O sea, se va como haciendo las cuentas de atrás hacia adelante. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Genial. Hacemos un par de ejercicios más. A ver cómo se lee, cómo se hace. Vamos con el 3. El 3 dice, se ha medido el volumen diario de bilis expresado en litros en 10 individuos sanos, teniéndose estos datos. ¿Qué tipo de variable es volumen diario de bilis?
¿Cuantitativa? Cuantitativa, tal cual. Cuantitativa continua porque además nos muestra con decimales los resultados, ¿sí? Y nos pide, en el punto A, ¿cuál será el valor de la producción diaria media de bilis? Y en el punto B, ¿cómo estará compuesto un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional? O sea, en el primero no me habla de probabilidades, en el primero me pide un valor y nada más. Para eso voy a usar la media muestral de estos 10 datos. ¿Sí? Sabiendo que eso es nada más que una media muestral, o sea, yo no puedo asumir que siempre que agarre un individuo sano va a tener esa cantidad de bilis en su organismo, ¿sí? Vamos entonces de nuevo con RMedic, esto sí lo podemos resolver con RMedic, sin problemas, pero nos vamos a RMedic, no en la herramienta, sino en más RMedic, ¿sí? Vamos a buscar el ejercicio 3. Tenemos los valores de volumen, ¿sí? De nuevo, todo lo que tenemos en la base de datos es número de paciente y volumen de bilis de ese paciente. Nos vamos a tablas, le decimos que estamos trabajando con una sola variable, que es volumen, la reconoce como numérica, y este es el valor que nos piden en el punto A. 0,96 litros es el volumen promedio de los individuos sanos. ¿Le estoy acertando bien ese valor? Y no lo sé, porque yo lo hice solamente sobre una muestra de 10 pacientes. ¿Sí? Puede que justo dentro de esos 10 pacientes tenga alguno que haya tenido mucho volumen o al revés, alguno que haya tenido muy poco, y entonces ese valor de media puede llegar a ser dudoso como para usarlo a nivel poblacional. Entonces, no me confío en eso, sino que me vengo a los intervalos de confianza y me pedí un intervalo de confianza del 99%. Y entonces les voy a decir que con un 99% de confianza, el volumen de bilis poblacional puede estar entre los 0,81 litros y el litro, 11. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, bárbaro. Genial. ¿Alguna pregunta en esto? No, profe. No, ninguna. Bueno, genial. Vamos con otro ejercicio, pero en este yo lo leo y ustedes me dicen dónde hago clic, ¿sí? Ahí en la anterior no hizo necesario usar la fórmula. No, O porque sea este que es el numérico. programa. Fíjate que la fórmula la usamos en el cuando la variable es cualitativa, Ok. ¿sí? Cuando la variable es numérica, podés usar RMedic directamente, ¿sí? Bárbaro. Bueno, vamos a ver otro enunciado. En el ejercicio 4, dice, en una determinada región se tomó una muestra aleatoria de 125 individuos y se registró si padecían afecciones pulmonares. Cuéntenme ahora cuál es la variable. ¿Qué características tiene esta variable? ¿Es cualitativa o es cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Bien. Entonces la respuesta va a ser sí o no. Sí, claro. ¿Sí? Tengo 125 individuos, a ellos les pusieron un sí o un no, que no lo sé, los tengo en una base de datos. Y me pide trabajar con una confianza del 99%. Entonces me voy a ir de nuevo a RMedic, y ahora te rompo los esquemas, Claudio, porque recién te dije
que si era cualitativa yo tenía que ir a hacerlo a mano. Y fíjate que ahora te voy a mostrar una cualitativa que te la hace el sistema. Puedo leerlo como cualitativa, enfermedad, no padece, o sí padece. O sea, ¿dónde están los de sí padece? Se ve que más adelante. O puedo leerlo como código, ¿sí? El 0 es un no, el 1 es un sí. A ver, quería agarrar alguno en donde se viera. Bueno, Parece que nadie padece, profe. parece que los primeros 90 al menos no. Veamos qué pasa si llegamos. Ahí empezaron a aparecer, ¿sí? Hay algunos que sí padecen la enfermedad, ¿sí? Voy a ir de nuevo a tablas. Le voy a decir que trabajo con una variable. Y voy a hacer las dos cosas. Voy a trabajarlo como enfermedad categórica, ¿sí? Y como no sabe el sistema qué es para mí el éxito, es decir, si yo quiero que padezca o que no padezca la enfermedad. Y bueno, usted sabrá, yo no, dice el RMedic. Entonces me dice, la P, la proporción muestral, que es lo mismo que la refrecuencia relativa. Nosotros vimos esto en el encuentro anterior. Es del 10% si considero que el paciente padece. Y lo que yo quiero es saber cuántos son los pacientes que padecen la enfermedad. Pero si yo voy por los pacientes sanos, eso es del 90%. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Si para mí, si lo que yo quiero saber es cuál es la proporción de pacientes que padecen la enfermedad, este es el valor de P y este es el valor de Q. Mientras que, si lo que yo quiero es saber cuántos pacientes sanos tengo en la población, el 90% es P y el 10% es Q. Depende fuertemente y exclusivamente de mi objetivo de trabajo. ¿Se entiende? O sea, sería para, ¿cuál es mi pregunta, digamos? ¿Qué es lo que Claro, estoy preguntando? tal cual. Y a continuación de eso me dan los intervalos de confianza. De nuevo, para las dos opciones, porque RMedic no sabe qué es lo que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Me lo da para los que no padecen y me lo da para los que padecen. Un intervalo al 90, un intervalo al 95, un intervalo al 99. Y entonces yo puedo decir, bueno, si yo quiero saber cuántos son los pacientes que padecen la enfermedad y por lo tanto debería tener medicación disponible para tratarlos, puedo ir para el 99%, que es lo que me pedía el ejercicio, entre el 3 y el 17% de los pacientes. ¿Sí? Ahora, si yo estoy haciendo una buena política en la población y les quiero demostrar que prácticamente nadie tiene la enfermedad, le voy a decir, entre el 83 y el 97% de los pacientes, de la población, no padecen la enfermedad. Depende de qué es lo que yo quiera mostrar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Claudio, y yo que vos recién te hice trampa y te dije que habíamos hecho las cuentas porque era cualitativa, no, porque yo quería mostrarles cómo se hacían las cuentas en una qualia. ¿Ah? Ah, bueno. Pero fíjate que si tenés la base de datos, como es en este caso, podés hacerlo tranquilamente. Buenísimo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Profe, o sea que si tengo la base de datos, miro directamente el intervalo de confianza en el RMedic. Tal cual, por supuesto. Bien. ¿Sí? Es más, te voy a mostrar en el ejercicio 2, que la base de datos yo la tenía, pero no les dije nada.
era virus sí o virus no, ¿sí? Era un total de 100 registros, ¿se acuerdan? Y el ejercicio Sí. decía que el 32% de ellos tenían el virus. Bueno, me voy a ir a tablas, le voy a decir que estoy trabajando con una variable, que es virus, que es categórica. Acá detecta que el virus está presente en el 32% de los casos, y nos hace los mismos intervalos de confianza que hicimos nosotros, entre el 23 y el 41%. ¿Sí? Sí. Llegamos a los mismos resultados. ¿Se entendió hasta acá? Sí, 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 sí. profe. Genial. Bueno, ahora no les voy a hacer trampa, ahora es así. El ejercicio 5, y es el último que les hago, después los otros se los dejo de regalo. Dice, un cardiólogo se encuentra interesado en encontrar límites de confianza al 90% para la presión sistólica tanto en cierto ejercicio, tras un cierto ejercicio físico. O sea, ¿qué quiere saber él? ¿Cuáles son los valores de presión sistólica después de un ejercicio físico? Y se me aclara en un intervalo de confianza del 90%. ¿Qué tipo de variable es presión sistólica? Continua. Bien. Cuantitativa. Dice, en una muestra de 38 individuos, se obtuvieron los siguientes resultados. La media de la muestra 13,91, el desvío 5,45, y suponemos que el comportamiento de la variable es normal, o sea, que es una muestra de buena calidad. Y acá dice para resolver manualmente. Fíjense que este no tiene base de datos, ¿sí? O sea, no tengo los datos en bruto. Ya tengo algunas cuentas hechas y los datos en bruto los perdí por el camino. No los tengo, entonces no puedo usar RMedic aquí. ¿Sí? Sí o sí, necesito resolver el problema a mano. Saquemos datos. N38, la media 13,91, el desvío 5,45. Esto es para que sepan cómo se hace en un parcial, no entra este tipo de ejercicios, tranquilos, ¿eh? Y quiero un intervalo del 90%. Entonces me voy a ir al otro Word que tenía recién, donde les estaba haciendo los ejercicios, para mostrarles. A ver, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son n igual a 38, se me agranda la letra con todas las ganas ahora. X barra, no tengo que poner la barra ahora, 13,91. Ese es 5,45. 5,45, exacto. Y el nivel de confianza es del 90. Del 90%. Perfecto. La fórmula, no pretendo que se la sepan, es X media menos T por S sobre raíz de N. Meter una raíz. Para, esto es límite inferior. Y el límite superior igual con un más. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá 13,91 menos la T, que ya la voy a buscar, por 5,45 sobre raíz de 38. ¿Sí? ¿Qué significaba la T? La T es un valor como el Z, Ah, que me indica la probabilidad. ok. ¿Sí? O sea, ya la vamos a buscar. Por 5,45 dividido
Otra raíz. De 38. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a buscar la T. Voy a ir a buscar la T para que ya me dé. Tengo un problemita con los lugares, pero no importa. Voy a salir de acá y voy a entrar en RMedic. Para buscar este valor de T, como el de Z recién, necesito entrar en más herramientas, ¿sí? Son las dos solapas por las que puedo entrar. Y acá voy a pedirme una T de student. Una T de student es una grafiquita muy parecida a la normal. Le tengo que decir con cuántos datos estoy trabajando, pero restándole 1, o sea, 37 va a ser el resultado que yo ponga ahí, ¿sí? Solo que me lo da para el 95 y el ejercicio me lo pedí para el 90. Fíjense que me da 1,96, igual que la Z, ¿sí? Prácticamente no hay diferencias. A ver si en la otra versión del T me la deja cambiar. Ahí está. Los datos conocidos es la probabilidad. Y le voy a decir acá, fíjense, a ver, ¿qué hice? Entré en la otra versión que sí me deja cambiar datos. Le puse que tengo 37, n-1 es 37, sí, porque tenía 38 pacientes. Que conozco la probabilidad, porque me pedía de un 90%. Y yo quiero que la probabilidad esta me quede en el medio, o sea, me quede centrado este amarillo. No que me lo lleve, ahí lo cambie a alguno de los extremos. Y le dije que la probabilidad sea de 0,90. Entonces me dice que los valores tienen que ser menos 1,69, digamos, o 1,68, y más 1,68. Esos son los valores de T que yo tengo que poner en la fórmula. ¿Sí? Porque me pedía un intervalo para el 90%. Si hubiera sido del 95, hubiera puesto el 1,96 y el menos 1,96, como nos dio recién. ¿Se entendió hasta acá de dónde saqué esto? Solo para que lo entiendan. Acuérdense que este tipo de ejercicios no los van a tener que hacer. Si alguna vez necesitan hacerlo, nos piden ayuda. Y entonces vuelvo acá. Y me va a quedar 13,91 menos 1,68 por... Y acá, ahí está. ¿Sí? De nuevo, hay que resolver la raíz de 38, hacer 5,45 dividido eso por 1,68 y después recién restar o sumar. ¿Sí? ¿Vamos a hacer las cuentas? Creo que me dio 12,42 el límite inferior, pero no sé si está bien. En este no podemos probar porque no tenemos la base de datos, ¿sí? Pero si lo hacemos 2 y nos da lo mismo, está genial. $1,48 me da lo que tengo que sumar y restar. Sí, ¿Sí? profe, me da lo mismo. Genial, ¿viste? Hiciste muy bien las cuentas entonces. 12,42, 12,43 Y y 15,39 el otro. perfecto.
Entonces. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Esto era, ay, me olvidé que era la tensión arterial, ¿sí? 15:39. O sea, la tensión arterial va a estar entre 12 y 15 en toda la población. ¿Sí? Sí, profe. Preguntas, dudas. O sea, ambos se pueden hacer en RMedic, excepto que no tenga No todos los tenga datos, la la base de datos. Claro. Tal cual. ¿Cuánto Así quedó es. el resultado, profe? 12:42 y 15:39. Ahí te los puse nuevamente, Flor. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, les quedan algunos ejercicios más para acá, para que ustedes sigan probando, jugando. Todos tienen bases de datos los que quedan, así que no necesitan Nada de cálculos, entonces. nada de cálculos. Estos cálculos que hice yo con ustedes era para que ustedes vieran cómo se conseguían estas cosas, ¿sí? Pero nada más, nada grave. Quedan varios. Profe, ¿Sí? consulta. ¿Cuándo hay un examen, no? ¿Cuándo sería? ¿O cómo es? El próximo encuentro que debería ser híbrido presencial es el 24 de agosto. ¿Y hay algún examen de la materia Sí, un parcial, pero un poquito más adelante. más adelante? Ok. Sí, sí. Sí, sí, ya vamos a hablar de eso. Bueno, Faltan todavía algunas clases para sí. llegar al parcial. ¿Sí? Menos mal. Bueno, profe. No, tranquilas, tranquilas, tranquilas. Tengo que repasar todo esto, es mucho. Bueno, no hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, todo muy bien. Bueno, me alegro. Entonces los dejo en libertad. En un rato les van a tener todo el material en el aula, como para que puedan practicar cuando tengan ganas. Nos volvemos a ver el jueves 24 de agosto. ¿Sí? Profe, Bien, profe. una cosita, perdón. Esto en Sí. teoría nosotros tenemos que poder aplicarlo a nuestra investigación, ¿no? Algunos sí y otros no, obviamente. Pues estoy Sí, lo que vos pensando tenés cómo, que pero... ir sí. pensando es si alguno de estos te va sirviendo. Ah, ok. Esa es la idea. Algunos, a ver, la parte estadística descriptiva que vimos en la primera unidad, no hay dudas que te va a servir. ¿Sí? Sí. Y estos, algunos te van a servir, otros no tanto. Bueno, ¿Mm? está bien. Bueno, gente, que tengan buen fin de semana. Igualmente, Que anden muy profe. bien. Gracias, Nos Que ande estamos viendo. bien. profe. Saludos. Gracias, Hasta Adiós. luego. que anden Adiós. muy bien. Sí.